Santo. Amén. Sin pecado concebido. Aquí tras este domingo noveno después de Pentecostés, tomaba el apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: hermanos, no deseemos cosas malas como desearon los hebreos en el desierto, ni adoréis los ídolos como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y luego se levantaron a reposar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y murieron 23.000 en un día. Ni tentemos al Señor como hicieron algunos de ellos y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figura de lo venidero y están escritas para escarmiento de nosotros, que hemos venido al fin de los siglos. Y así, el que piensa estar firme y de pie, cuide no caer. No os vengan sino tentaciones humanas superables, pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes, con la tentación, os dará los medios que os permitan no sucumbir. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella diciendo: ay, si conocieses tú también el don de Dios y en este día el mensaje de la paz. Mas ahora está oculto a tus ojos. Sí, vendrán días sobre ti en que te circunvalarán tus enemigos y te rodearán y te estrecharán por todas partes y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en una cueva de ladrones. Y enseñaba a todos los días en el templo. Hoy es en esta misa, este episodio que cuenta el Evangelio, que nos narra el Evangelio, se llama el día del Dominus Flevit, así se le conoce, que decía el Señor lloró, en latín Dominus Flevit. De hecho, cuando uno visita Jerusalén, hay una parte donde está, antes de cruzar el torrente de Cedrón para entrar a la ciudad de Jerusalén, saliendo del huerto de los olivos, que así se llama. Hay una pequeña capilla muy bonita, con una gran ventana mirando a Jerusalén, y se llama el altar del Dominus Flevit, del Señor lloró. Ahí el Señor lloró sobre Jerusalén, y era este llanto que tuvo Jesucristo 3 veces en el Evangelio. Llora nuestro Señor cuando muere Lázaro, su amigo que amaba mucho y que llora realmente también por la incredulidad de los que no iban, no entendían que la muerte era realmente un paso, pero nuestro Señor, después de un paso a la vida eterna, si morimos con virtudes, o el paso terrible al infierno, si morimos en pecado mortal, pero nuestro Señor lo resucita. Llora hoy también sobre la ciudad de Jerusalén. Ay, Jerusalén, ay de ti, dice. Que apedreas, en otro evangelio completan esta narrativa, dice que apedreas a los que te son enviados. Entonces, si hubieras conocido el día de tu visitación, si hubieras entendido el día que el Señor te visitó, y si se hubieran hecho las cosas que se hacen, los milagros que se han hecho en ti, el Tiro y el Sidón, que eran ciudades paganas, se hubieran convertido, dice nuestro Señor, y hubieran hecho penitencia, y hubieran conocido al Dios verdadero. Por eso tus enemigos te van a arrastrar, te van a circunvalar, te van a rodear y te van a destruir, dice, porque no conociste el día de tu visitación, porque no conociste el día que Dios te visitó. Y eso pasó históricamente en el año 70. Ustedes saben, la ruina de Jerusalén, la destrucción del templo de Jerusalén por medio de los romanos fue tremenda. Arrasaron con todo, además los dejaron morir de hambre y de sed. Flavio Josefo, un historiador judío, cuentan que se comían después los mismos muertos. Los vivos comían a los muertos. Fíjense a lo que llegaba de la destrucción que fue el Imperio Romano cuando arrasaba con furia. Fue terrible, fue un flagelo y un castigo de Dios sobre ese pueblo que no había recibido, cuando al que vino a los suyos, si no fue recibido. En el año 70 Jerusalén quedó destruida y el templo quedó solamente a lo que está hoy. Ese muro, el muro famoso de los lamentos, y la plaza de la mezquita, donde está la mezquita de Omán, que es desde el corazón del templo.
Pues nuestro Señor también hace referencia en esta destrucción al que no lo recibe al alma. Cuando uno lo aplica en estos tiempos, como dice San Pablo en la epístola de hoy, todo eso que pasó para hacerte referencia de lo que vas a vivir también tú. Y fue para que nosotros saquemos experiencia y aprendamos para no cometer esos errores, los errores de la apostasía y del paganismo, los errores de la indiferencia y de no acercarnos al Dios verdadero. Para que entendiendo, nadie dice que experimenta en cabeza ajena, pues tenemos que experimentar en cabeza ajena. En el Antiguo Testamento nos narra San Pablo hoy en el Éxodo de esos hechos realmente de los fornicarios que murieron con una plaga picados por serpientes, o los murmuradores que el ángel del Señor no salvó antes del paso a Egipto. Y así entonces Dios sí, claro que deja al hombre también y lo prueba. Dios no tienta, es tentadas por su propia concupiscencia. Dios permite esa prueba. Tentar, tocar, a ver qué pasa. Eso es del latín tentare. Es de sentir con el tacto, a ver que si es suave, si es dulce, si es áspero, etc. Entonces, así Dios permite esa tentación. ¿Por qué? Porque si uno es agradable a Él, va a resistirla. Y Dios, dice San Pablo hoy, nunca va a permitir que seas probado más allá de tus fuerzas, jamás. Y además con la tentación te va a dar la fortaleza para vencerla. El asunto es que hay que entrar en esa vida espiritual y entender cómo es el trabajo de la gracia también. ¿Por qué? Porque como le dice el arcángel Rafael a Tobías en el Antiguo Testamento, porque fuiste aceptado a los ojos de Dios, fue necesario que la tentación te probara. Para ver si lo tuyo no es solamente cuando las cosas van bien, cuando las cosas están tranquilas, cuando está todo calmado, sí, uno, Señor, y hace acto de fe. A ver cuando viene la prueba, cómo reaccionas. A ver cuando la prueba golpea la puerta de tu alma, a ver cómo la recibes, si renegando, si murmurando. Por eso dice San Pablo hoy, no murmuremos, como esos que murieron en manos del ángel exterminador. Aceptemos la voluntad de Dios, pero sepamos atravesar también de esas pruebas justamente con la presencia de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente, inteligencia y voluntad, y que no nos pase lo que le pasó a Jerusalén. Hay almas que dice nuestro Señor, yo vengo a salvarte y tú te alejas, vengo a llevarte, a traerte la buena nueva, la palabra de verdad, y tú sigues empeñado en el error. Como esa poesía que dice, ¿no es cierto?, cuántas veces el ángel me decía, ahí está el Señor en tu ventana, llamando, golpeando la puerta. Y cuántas veces responde el alma, la hermosura soberana, mañana te abriremos, para lo mismo responder mañana. Todas las veces que Dios le da al alma con la tentación, con la prueba, su presencia de todos los días, cuántas veces viene para decirnos, bueno, aquí estoy, acércate a mí, te voy a ayudar, olvídate de la tierra, busca el camino del cielo. Y cuántas veces decimos, Señor, estoy igual, mañana. Y así vamos dejando la vida de la gracia para mañana, un mañana que cuando llega ese mañana, quizás que va a ser el último, no nos encuentra preparado. ¿Qué decía San Agustín cuando se convirtió, después de haber encontrado la luz de Dios y la luz de la gracia, en que se llega ese movimiento del Espíritu Santo en su corazón que lo hace derramar lágrimas, se tapa la cara y empieza a decir, Señor, ¿por qué mañana? ¿Por qué mañana? ¿Por qué no acabar hoy con mis iniquidades? ¿Por qué esperar para mañana convertirme si no sé si lo tengo? ¿Por qué no empezar realmente una vida virtuosa? Si no la vengo llevando hasta ahora, y si la vengo tratando de llevar hasta ahora, empezar todavía más a corresponder a la gracia. El pecador no es que salga del pecado, el justo que se justifique más. De eso se trata la vida, y por eso son las lágrimas de Dios nuestro Señor sobre nuestras almas, y más sobre el alma empecinada en el pecado. Y más por el alma empecinada en el pecado o en una vida tibia. Dios llora sobre nosotros. El día que estemos en nuestro juicio vamos a entender, y si nos toca, Dios nos libre de la sentencia de condenación eterna. Vamos a entender perfectamente que no fue por culpa de Dios, sino fue por culpa nuestra y de nuestras obras, y de nuestra resistencia al llamado de Dios, y de tratar de vivir como si Dios no existiera. Como si Dios no existiera.
Pidámosle a la Santísima Virgen que nos dé esa fortaleza y ese amor realmente a la vida virtuosa. Y acordarnos siempre que somos seres pasajeros, hoy estamos, mañana no vamos a estar. Para ir obrando lo que realmente es necesario, para ir obrando realmente lo que nos va a llevar para el camino de salvación. Pregúntenle a una persona que invierte dinero, a un empresario, lo único que se fija es saber cómo puedo aumentar mi capital. Todo lo que me hace mal, acá no pongo, acá no compro, esto me invierto porque no me aumenta. Bueno, sí tenemos que hacer nosotros, como decía el Evangelio el domingo pasado, el administrador infiel. Así tenemos que hacer nosotros también. ¿Dónde voy a salvarme? ¿Dónde voy a salvarme? Esto me va a llevar al infierno, esto me va a alejar de Dios. Entonces, esa es la forma que tiene que pensar un buen cristiano. Porque en definitiva al final se resuelve en eso. Termina la muerte y en la muerte empieza la vida eterna o la muerte del infierno, la muerte eterna. Son las dos opciones, no hay tercera. Las dos eternidades, como decía San Ambrosio, o el cielo o el infierno. A ti te toca elegir por tus obras, porque Dios nunca te va a faltar. La fortaleza divina, si uno la busca y lo responde, nunca va a faltar si te estás tentado por tus propias concupiscencias primero. Por la ira, por el amor, por el odio, por el miedo, por la tristeza. Las pasiones que mueven el alma. Si esas mismas pasiones se desordenan, te empiezan a presentar todo un panorama diferente, muchas veces te engañan, muchas veces... Y todo eso después busca una solución. Bueno, en el mundo escucha al demonio, los tres grandes enemigos del alma. La propia concupiscencia, la carne que se llama. Y en la carne, cuando dice no es solamente la cuestión de la lujuria o la cuestión impura sexual, no. Cuando se habla de la sexualidad es de los sentidos. Y son esas pasiones que tenemos que dominar, que nos engañan tanto que nos hacen vivir una vida que nunca va a pasar, porque vivimos en la imaginación cosas que no van a pasar nunca. Y que si llegaran a pasar en el momento vamos a tener la gracia para soportarlas. Por eso, hijos míos, vamos a ser inteligentes. Y vamos a consolar las lágrimas de Cristo. Miren cómo terminó la ciudad que me adora, miren cómo terminó Jerusalén. Cuando nuestro Señor le dice, no va a quedar sobre ti piedra sobre piedra porque no recibiste a tu Dios el día que te visitó. Y eso pasó 70 años después, pasó en el año 70, Jerusalén quedó arrasada, no quedó nada. Pues así también en el alma, pecador y alma, cuidado que si no recibes el día que yo te llame y tú no me recibes, después podrás gritar, Señor, Señor, golpear puertas y yo te voy a contestar, no te conozco. Nefios. Porque cuando te visité, cerraste la puerta de tu corazón y no me recibiste. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen María esa generosidad del alma para realmente dar entrada a Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Preguntarnos siempre cuando vamos a orar, ¿agrada a Dios o agrada a Dios? No solamente si peco o no peco, no se trata la vida de pecar o no pecar. La vida es hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Entonces así tienen que ser nuestros días, a la mañana. Yo les digo siempre, en todos lados, a la gente que quiere llevar vida espiritual, en la mañana cuando se levanten, pregúntense hoy cómo voy a hacer para manejar este día, para tratar de no ofender a Dios. Porque normalmente siempre nos pasan las mismas cosas. Entonces ir viviendo eso para que cuando llegue el momento, si se presenta esa situación, podamos manejarla cristianamente, practicando la virtud. Que Nuestra Señora nos dé esa fortaleza y ese amor, porque todo eso, la vida cristiana, es una historia de amor, digamos, entre el alma y Dios. Y entre Dios y el alma, un alma de amor, de Dios al alma y de desamor del alma a Dios, no puede ser. Que Nuestra Señora nos enseñe a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque esa es la razón de ser, de estar aquí en este mundo. La razón de ser es el amor, y es el amor infinito a Dios nuestro Señor, es esa la razón de ser del hombre. Que Nuestra Señora, con su gracia, con su intercesión, nos cubra con su manto y nos da fortaleza para poder pasar este valle de lágrimas y cuando nos toque el momento de atravesar el mar de este río tormentoso, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que aman. Ave María, Purísima, Virgen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.